le diga, venite al medio del océano, quiero que camines ahí. Qué difícil, ¿no? Pero eso ya se lo mostró a Pedro para que aprendiera a la confianza, ¿sí? Usted sabe que estamos en tiempos difíciles, pero lo difícil por allí, de todo lo que se vive en el mundo, es poder entender el plan que Dios tiene para con nosotros. No es fácil. Tenemos que ir pasito a pasito, porque para comprender una mente tan grande como la de Él es difícil, pero es imprescindible que lo entendamos, ¿sí? Él no solamente es nuestro Dios, es el Dios del planeta entero. Y a su Hijo lo envió para salvar al mundo, ¿sí? No para salvar a un grupito de personas. Entonces, yo quiero que en esta mañana podamos, mayormente se le ha dicho derribar vacas sagradas. Yo le diría lo que dice la Biblia, derribar argumentos. Argumentos que nosotros nos hemos hecho y que se levantan en contra de conocer a Cristo. Y Cristo es la verdad, ¿cierto? Entonces, Cristo, más allá de ese hombre que nos hemos hecho en una imagen arriba de una cruz, Cristo es la verdad, ¿sí? Entonces tenemos que derribar argumentos que se levantan en contra para poder conocerlo bien al Señor. Quiero primero saludar a los que antes no había saludado, ¿sí? Los bendigo. Un saludito a aquellos que no les di un besito. Usted no sabe lo importante que es el beso, el abrazo. Hay un montón de cosas que son importantes, ¿sí? Que a lo mejor no las hemos entendido. La Biblia lo dice, el ósculo santo y el qué sé yo con los hermanos y todo eso. Y a lo mejor no los hemos entendido. Pero podemos ver a través de lo que dice la ciencia, lo importante que es eso para el ser humano, ¿no? Y no lo habíamos visto de esa manera. Quiero hablarle de columnas, ¿sí? Columnas es algo que sostiene, ¿cierto? Quiero hablarle de columnas. Y quiero llevarlos a una dimensión mayor, que es lo que el Señor pretende siempre, que vayamos transicionando, ¿sí? En nuestro culto racional, de cómo razonamos, que vayamos creciendo, que vayamos entendiendo más cosas. Entonces, que el Señor nos ayude en esta hora para poder entender algunos misterios que están allí escondidos, ¿sí? Que están guardados para un tiempo específico, para que nosotros vayamos viendo y vayamos yendo a por eso, ¿sí? Entonces le voy a hablar de columnas y quiero salir de un versículo, 1 Timoteo 3:15. Póngame atención, porque tiene que ver con que podamos entender algo que está escrito para que pueda transicionar nuestra mente, que podamos entender un poco más de cuál es el plan y el diseño de Dios, ¿sí? Fíjese, cuando leemos esta carta de Pablo, dice, le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántas columnas ve usted allí? Una, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad. Quiero que me entienda esto para que vayamos comprendiendo juntos, vamos a citar varios versículos, pero vayamos comprendiendo esto. Columna y baluarte, que para nosotros baluarte es otra cosa, pero en el original dice ahí es un fundamento, el fundamento donde está la columna, sosteniendo una verdad, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad. Y una de las verdades que contiene la iglesia, sí, una de las verdades que contiene la iglesia,
lo vamos a ver en la primera parte de este versículo para no andar tanto. El verso 16, José, pero un poquitito, para no enturbarlo. Quiero que preste atención en esto. El 16 era. Ajá. El 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. Ahí nomás, para que no nos turbemos mucho. Quiero que se concentren en lo que le quiero mostrar. Dice que hay una columna que sostiene una verdad y muestra un misterio de esas verdades, que Dios fue manifestado en carne, un misterio y una verdad, pero no toda la verdad, ¿sí? Nosotros tenemos esa gran verdad, ese gran misterio, y que no todo el mundo tiene ese misterio, ¿sí? Pero necesitamos saber que hay más misterio. Por ejemplo, nosotros nos llamamos a nosotros mismos como el cuerpo de Cristo, ¿sí? A los que hemos conocido al Señor, a los que hemos aceptado al Señor, nos llamamos el cuerpo de Cristo o la iglesia, ¿sí? Fíjese, ser iglesia es ser llamado fuera de una manera de pensar, no pensar como deberíamos pensar siempre como un ser humano sino pensar distinto, pensar diferente, llamado fuera a pensar diferente. Y nosotros lo hemos resumido todo en aquellos que le hemos dicho sí al Señor y no a toda la verdad, porque Jesús no solamente es su nombre Jesús, sino que es la verdad, ¿sí? Y la verdad es mucho más amplio de lo que nosotros hemos entendido. Nosotros tenemos que saber de que si hay un criterio de parte de Dios, es de que es muy amplio lo que Él quiere hacer en el mundo, no solo en nosotros, en el mundo, ¿sí? Y lo tenemos que contemplar como tal. La Biblia dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. Todos, no solo los creyentes. En Él vivimos, nos movemos y somos. Otro versículo dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, todo fue creado en Él y para Él. O sea, fíjese lo amplio que es el cuerpo de Cristo. Podríamos decir, abarca la sociedad toda, ¿sí? Pero fíjese que nosotros acá tenemos una columna sosteniendo una verdad, dice, y una de esas columnas es de que nosotros sabemos que el misterio de la piedad fue que Dios se manifestó en carne. Algo que nosotros sí lo asumimos y el resto del mundo no lo asume. Que Dios se manifestó en carne en Jesucristo. Eso es un misterio que nosotros sí lo tenemos. Y es una columna fuerte en nosotros. Lo es en usted, ¿verdad? Es una columna fuerte. Una columna que necesitamos resistirla firme en la verdad. Pero tenemos que saber de que para lo que Dios quiere hacer, no solo necesitamos conocer este misterio de la piedad, porque la Biblia dice también, por ejemplo, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas. Las que pertenecen a la piedad, o sea, que aquello que tiene que ver con este gran misterio de que Dios fue manifestado en carne, pero también tiene otras cosas que también nos ha dado y todas nos sirven para poder alcanzar su plan. Todas, las de todos los misterios, las que pertenecen a la vida y a la piedad. Yo lo que le quiero mostrar en esta mañana es si nosotros hemos recibido todas las cosas que se nos ha dado. No solo las que pertenecen a la piedad, sino las que pertenecen a la vida también. Porque si no tenemos solamente una columna. A ver si me puede ir entendiendo más adelante. Vamos a leer Primera de Reyes 7.
Nosotros entendemos como cuando decimos dones, siempre entendemos que, y a lo mejor vamos a por eso siempre, los dones ministeriales, ¿sí? Los dones espirituales, dones de sanidad. Pero dice la Biblia esto, por eso es tan importante leer la Biblia. La Biblia dice que todo don perfecto, ¿de dónde viene? Viene de lo alto, del Padre de las luces. Todo don perfecto, no los dones espirituales. Hay otros dones que tiene el ser humano, otros seres humanos. ¿Y de dónde viene ese don? ¿De dónde viene esa habilidad? Del Padre. Del Padre, dice, del Padre de las luces. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Que ellos no sepan que viene del Padre de las luces es una cosa, pero el don es del Padre. Y nosotros debemos saber eso, que todo don perfecto que tenga cualquiera por ahí que no nombre al Señor como su Salvador, tiene un don que viene de lo alto, del Padre de las luces. Y si yo tengo un poquito de luz, se lo tengo que dar a conocer. ¿Quién le dio ese don? ¿Sí? ¿Quién le dio ese don? Vale, vamos a leer Primera de Reyes. Dice, ¿cuántas columnas hay acá? Por lo menos más de una. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado, ¿de qué lado estaba? Derecho. Lo puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo la llamó Boaz. Estamos hablando del templo de Salomón, un templo que Dios le dio a Salomón a hacer ese templo. Y ese templo tenía 2 columnas, no una, como dice Pablo. Pablo está hablando espiritualmente, ¿sí? Porque el templo espiritual no tiene columnas visibles, ¿sí? Pero un templo físico sí, 2 columnas. Fíjese que si nosotros entendemos una cosa, con una sola columna ¿se puede mantener un techo? Por eso es imprescindible, que nosotros podamos entender una cosa. Pablo está hablando en códigos. Pablo le está hablando a su iglesia, ¿sí? Le está hablando a su iglesia, una iglesia que anteriormente le había dicho, hermanos, entre nosotros no hay ni muchos sabios, ni muchos entendidos, porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Porque Él vino por los enfermos, no por los sanos. Y eso nos tiene que dar un poquito de claridad, de que a veces nos tiene que hablar de ciertas maneras para que podamos entender, y de a poquito. Una sola columna no puede sostener una gran verdad. Una de las verdades que nosotros tenemos es ese misterio de que Dios fue manifestado en carne, y todo para lo cual se manifestó en carne. Esa la tenemos clara, pero esa no era toda. Eso era para qué era la verdad. Fíjese una cosa. En el templo de Salomón, un hombre sabio le hizo 2 columnas y le puso nombre y todo, y la señala, una está a la derecha y la otra a la izquierda, lo cual nos dice cosas. Por eso es imprescindible, yo quiero que le preste atención a esto, porque nos está diciendo muchas cosas que están escondidas, y la palabra nos advirtió de eso. Los misterios están escondidos y son para nosotros y son para nuestra gloria, por eso tenemos que entenderla. ¿Sabe qué? Cuando uno miraba el templo de Salomón desde arriba, hay pinturas, ¿sí? Hay figuras que están armadas. Y mirado el templo de Salomón desde arriba, se lo ve como un hombre, ¿sí? Se lo ve igual que un hombre. Pero tiene una característica y es llamativa. Esa forma de hombre tiene una pierna más larga que la otra.
Y es llamativo, y yo quiero hablarle de eso enseguida, pero quiero seguir sosteniendo esto de las columnas. Fíjese un poquito. Había una a la izquierda y una a la derecha. Dice que la que le puso por nombre Jaquín, ¿sí? Esa estaba a la derecha. Fíjese lo que significa Jaquín, la que está a la derecha. Significa Dios establece. La de la derecha. Y la de la izquierda, Dios establecerá. Y la de la izquierda significa, no sé si lo dice allí, si no tendríamos que ir a buscarlo en otro lado. Significa agilidad, fuerza y firmeza. Agilidad, fuerza y firmeza. ¿Sí? 2 columnas. A ver si lo puedo llevar a hacer entender esto. En Proverbios necesitaría 2 cosas, pero bueno, lo vamos a dejar así. Por ahí tener cosas que dibujen lo que quiero mostrar es importante. Pero usted imagínese 2 columnas, una más larga y otra más corta. La de la derecha, Jaquín, significa Dios establecerá. ¿Sabe qué? Si hay algo que Dios quiere hacer con su iglesia, y lo dice el apóstol Pedro, después usted lo revisa ahí en el capítulo 5 para no traer tantos versículos. Dice que Él nos está preparando, ¿sí? Con su mano. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, hasta que Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. O sea, hay todo un proceso que Él quiere hacer con nosotros hasta que quedemos bien establecidos, ¿sí? Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero después tiene otra columna, ese templo, y es el que estaba a la izquierda. En esa dice que hay agilidad, hay fuerza y hay firmeza. ¿Sabe que yo pensaba en esto? La iglesia sostiene una verdad. Nosotros, los que decimos ser llamados iglesia, estamos sosteniendo una verdad. Pero nos falta tener agilidad, nos falta tener firmeza, nos falta tener fuerza. Fíjese por un momento, estudiemos no aquellos que nos llamamos cristianos, permanentemente dándonos versículos o frases o ¿cómo se llaman los cartelitos que nos mandamos? ¿Sí? ¿Tiene un nombre eso? Post. Sí, frases, sí, que subimos al Facebook o al WhatsApp. Y yo se lo mando a usted y usted me manda a mí, ¿sí? Que seamos fuertes, que no nos debilitemos. Pero fíjese, nosotros los cristianos, los que tenemos el misterio de la piedad, que tenemos una columna fantástica, una verdad gloriosa, no somos capaces de coger y abrazar un pensamiento de parte de Dios o de donde venga para fortalecerme, para hacerme más ágil, para que yo la cosa la lleve más rápido. Somos lentos. ¿Por qué somos lentos los cristianos? ¿Por qué la gente de afuera, sin tener el principio divino de decir Dios está con nosotros, Dios me da fuerza, Dios, y sin embargo ellos sí tienen agilidad? Si usted va a ver gente que está mutilada y que lo mismo puede hacer cosas, sin brazo puede pintar, puede bailar, puede hacer un montón de cosas, es en el mundo. Y nosotros, porque hoy día me vino la luz un poco más, me decaigo y me tienen que mandar toda una serie de versículos. ¿Qué falta de agilidad que hay a la hora de manejar fuerza o manejar destreza? Hemos quedado lentos. Y esto tiene que ver porque de alguna manera hemos hecho de lo que Dios nos ha dado, hemos hecho una religión. Demasiadas formas, cuando no deberíamos haber recibido todo ese potencial y haberlo utilizado a nuestro favor
para correr en todo, para ser más ágil, ser más fuertes. Fíjese una cosa. Acá tenemos una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Sabe que en la Biblia, en un proverbio dice que Dios tiene a su mano derecha largura de días, pero a su mano izquierda tiene riquezas y honra? A su mano derecha largura de días, pero a su mano izquierda riquezas y honra. ¿Quiere darnos el Señor solamente largura de día? ¿Quiere que sepamos lo que es eternidad y nada más? ¿O nos puso en el planeta para que pudiéramos posicionarnos en lo que tiene que ver con todo, lo que es riqueza y honra? Pero nosotros mayormente manejamos una sola de las columnas. Sostenemos una sola verdad. Cuando debería estar sostenida, la verdad debería estar sostenida con las dos columnas. Ahora, da la sensación que la iglesia solamente tiene una columna y se ha dejado de llevar con la otra columna. Fíjese cómo son estas columnas. Vamos a leer ahí mismo, donde estamos. Lea el verso 15. Dice, y vació 2 columnas. ¿De qué eran las columnas? De bronce. ¿Le dice algo esto? No. Dice 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos. Todos misterios ahí escondidos. Y rodeaba ¿qué dice ahí? A una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 12 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas, y la altura del capitel era de 5 codos y la del otro 5 codos también. Fíjese, las 2 columnas hechas de bronce. Cuando nosotros investigamos en la palabra qué es lo que significa el bronce, diría Isaías, ¿estos son rebeldes? ¿Se acuerda que lo vimos una vez? ¿Porfiados? ¿Qué más? ¿Es el hombre así? El ser humano es rebelde. Ve que usted no hace una suma de palabras, porque si no usted ya debería ir leyendo e interpretando, leyendo e interpretando. Ser de bronce, hermano, es ser rebelde, lo dice Isaías, es ser porfiado. El ser humano de la columna a la que pertenezca es rebelde y es porfiado. Nosotros, los creyentes, somos rebeldes y porfiados de una manera, y el mundo es rebelde y porfiado de otra manera. La idea de que tiene 18 codos es un múltiplo de 6. 6 por 3. 6, 6, 6. ¿Qué le dice eso? Imperfecto. Imperfecto porque es la altura que maneja el ser humano en la iglesia y ahí afuera y en la iglesia. Estoy haciendo así para que usted me entienda que iglesia, pero iglesia es mucho más amplio. Pero lo que le quiero decir que las verdades que nosotros manejamos están limitadas porque somos porfiados. Pero nosotros también somos porfiados. El ser humano es porfiado. Tiene que salir de esa calidad. Necesitamos que nuestros capiteles, el capitel es la parte de la cabeza de la columna para sostener una verdad. ¿Sabe que el capitel dice que tenía 5 codos? Y eso tiene que ver con la gracia. Dios nos ha dado gracia para que vayamos gracia sobre gracia, para que podamos entender cuál es la verdad que estamos sosteniendo. Pero quiero mostrarle esto. La iglesia sostiene una verdad, pero el mundo sostiene otra verdad. Nosotros sostenemos la verdad de ese misterio de que Dios fue manifestado en carne y todo lo que tenga que ver con eso. Pero ellos
los que no conocen o no reciben por porfiados, no reciben al Señor, tienen otras verdades. Han sabido cómo manejarse en el mundo para buscar honra, para buscar poder, para buscar riquezas. Diría el apóstol Pablo, entre ustedes no hay mucho de eso. Y él se inmiscuía también, porque donde hay religión, hay falta de habilidad, falta de agilidad para saber cómo hacer las cosas. La idea de Dios es que podamos sostener las dos verdades, pero algo nos está sucediendo. ¿Se acuerda usted? Póngame Hebreos 12:13. ¿Se acuerda usted de aquella oportunidad que Jacob peleó con el ángel? ¿Se acuerda por qué peleaba con el ángel? Lo dice una canción. Jacob peleó con el ángel por una bendición. Lo hartó al ángel, que le dio sopapo. ¿Qué hizo el ángel? ¿Se acuerda qué es lo que hizo el ángel con él? ¿Y qué pasó con Jacob? Empezó a cojear Jacob. Nosotros a eso le podemos dar un montón de explicaciones, pero yo quiero que vea la explicación que hoy le quiero dar, ya que tenemos que ir derribando argumentos para ir conociendo el plan de Dios. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios siga pidiéndole al ángel que le dé la bendición de cómo enfrentar a un hermano? Y es más, la bendición que le estaba pidiendo es más, no solo que el otro no lo agrediera y lo despedazara, sino que lo defendiera el ángel. Fíjese, nosotros no tenemos habilidad, hermanos, para poder confrontar a nadie y reconocer nuestro... ¿Tenía errores Jacob? ¿Se le había echado Jacob? Sí. Tanto nos cuesta reconocer nuestro error y enfrentar la situación, ya sea hermano, sea lo que sea, la situación. Enfrentar la situación con altura, con entereza, con gracia, con una capacidad para decir, este es mi error y lo voy a enfrentar. Los cristianos somos siempre, Señor, sácame de esta, poneme allá, tráeme acá. Eso no es lo que Dios quería. Dios viene a darnos inteligencia, Dios viene a darnos capacidad, Dios viene a darnos sabiduría. Lo que Él quería es venir a darme, a entregarme una serie de capacidades para que yo sepa cómo enfrentar la vida, sea de la que sea, reconociendo mi error y enfrentando la situación. Eso hizo de que Él quedara cojo. ¿Sabe qué? Esa cojera de Jacob representa la religión. La religión todo le pide auxilio a Dios. Por todo. Mientras que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros los cristianos decimos, en Cristo solamente lo puedo hacer. O sea, si Él me ayuda, lo puedo hacer. Que Él me ayude para hacerlo. Pero eso podría ser al principio cuando recién comenzamos, pero no podemos llevar 40 años de evangelio. En Jacob iba a levantar toda la descendencia con todas las promesas de Abraham y toda esa descendencia quedó marcada. No cogió físicamente, pero cogió espiritualmente. Siempre dependientes. Cuando en realidad lo que Dios quiere, hermano, es darnos el poder a nosotros. ¿Por qué los que no conocen al Señor o no tienen el misterio de la piedad, si han podido manejarse con los dones de la vida? Usted tiene a más gente que da los mejores consejos, aquellos que compartimos, por ejemplo, a estos personajes influencers. Tienen unos principios divinos. Tienen una capacidad para hablarnos y de cómo se lleva una vida adelante, de cómo manejar las emociones,
de cómo manejar incluso la alimentación que podríamos llevar adelante para tener una vida en condiciones, que nosotros ni siquiera lo hacemos, porque todavía le estoy pidiendo al Señor para que me saque el cigarrillo. ¿A usted le parece, después de 40 años de evangelio, pidiéndole al Señor que le quite de una maña, de una mala actitud, todavía pidiéndole al Señor dónde está el poder que Él me había dado? Si yo lo conocía a Él para que Él me diera el poder, que al principio sí le tengo que pedir ayuda, las clases, puede ser. Lo que dice ahí, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que sea sanado, Señor, alárgame la columna. ¿Por qué no nos salen bien las cosas aún teniendo al Señor? Que salga de la boca del Señor todos los días de nuestra vida la palabra Señor. Es obvio que no estamos manejando las cosas como tiene que ser. Vale. Sabe que una de las cosas que el Señor quiere y que nosotros no tenemos aquí adentro y hay más afuera es responsabilidad. Da la sensación que nosotros nos hemos quedado cojos en responsabilidad. En responsabilidad, por ejemplo, para atender al consejo de Dios, porque todo esto que los influencers dicen estaba en la Biblia. No sé si no lo hemos oído, no sé si no lo hemos leído, no sé si no lo hemos adoptado. ¿Qué te habrá calentado el micro? Fíjese, esa cosa no va a salir acá. Tiene que haber una responsabilidad en todo. No hay responsabilidad entre nosotros. Y nosotros nos quedamos con tenemos a Dios. Y le cantamos a Dios. Y le predicamos a Dios. Y todo lo hacemos para Dios. Y entonces, como sin ninguna responsabilidad. No sale ese directo. Vale. Si usted ve ahí en el contexto de Hebreos, ¿no? De que lo cojo no se salga del camino, porque es bueno poder entender el contexto. Lo que está diciendo allí es de que en realidad lo que el Señor quiere, el Padre de todos los espíritus, nos quiere instruir, nos quiere enseñar, disciplinar y todo lo que tiene que ver para que nosotros seamos bien corregidos, ¿sí? Y que aquella cojera que tiene que ver con haber hecho de todo lo que Él nos ha dado en todos los siglos, lo que hemos hecho es una religión. Y la religión, desgraciadamente, se sale del camino. Cuando Cristo vino a derribar todo lo que era religión. Pero el hombre, como se siente cómodo, vuelve a armar religión.
Entonces, de todo ese misterio de la piedad de un Dios manifestado en carne, volvimos a hacer religión. Y todo lo que hacemos lo hacemos como religión. Y nos hemos quedado limitados porque la religión limita. Porque la religión se hace sus propios argumentos, lugares donde se siente cómodo. Me gustaba la prédica de Analía anoche. De esos lugares donde nos sentimos cómodos. La religión es un lugar de comodidad. Por eso no queremos dejar. Mi religión es... Y yo todo se lo pido a Cristo. Y me cruzo los brazos y Cristo me va a dar un trabajo y Cristo me va a dar sabiduría y Cristo me va a dar esto y Cristo... No, ni trabajo, ni sabiduría, ni nada. Lo que no busco no lo voy a hallar. La idea era para saber de que yo no tenía límites. Si Él está en mí no tengo límites. Le puedo echar gana a cualquier cosa. No me voy a quedar en cualquier cosa porque sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no que me va a dar. Porque hasta la sociedad enseña que estarle dando a los niños todo el tiempo les es perjudicial. Si tenemos que hacer de que sean independientes. Y eso lo hemos perdido por nuestra religión. ¿Le vamos a echar la culpa a Jacob? No, pero sí poderle entenderlo, porque la idea es no echarle la culpa para atrás ni a Adán, ni a Eva, ni a la manzana, ni a la serpiente. ¿Qué estoy haciendo yo o cómo afronto las cosas? Es imprescindible que podamos ver de que realmente tenemos una columna. Estamos manejando la columna que entiende que Dios se manifestó en carne. Y que la cosa es con largura de días. Sí, que hay una eternidad de por medio y el resto de la gente eso no lo tiene. Es lo que necesitamos dar. Pero nosotros tenemos que aprender de los demás. ¿Sabe qué? El Señor Jesús dijo en una oportunidad, en el juicio, y algún día hablaremos del juicio para que usted entienda que no tiene que ver lo que nosotros tenemos en mente como juicio. Pero Él dijo, en el día del juicio, los de Nínive, le decía a los religiosos, los de Nínive, dice, van a ir delante de vosotros. La reina del sur o la reina de Saba dice, va a ir delante de vosotros, en el juicio. Porque ella vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y le estaba diciendo a los religiosos, ustedes no escuchan sabiduría. Si no escuchamos la sabiduría de Dios, alguien va a ir delante de nosotros. No estamos entendiendo toda la verdad. Mire, nosotros tenemos que aprender a hacer reformas. Fíjese, en Segunda de Reyes, Josías está haciendo una reforma. ¿Cuántas columnas había en el templo? 2. Dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Póngale el título. Esa es toda la reforma que a veces hacemos dentro de la iglesia. No se ve el título, ¿no? No, vale. Pero dice reformas de Josías. La reforma de Josías se apoyaba en una de las columnas, ¿sí? Y declaró todo eso, porque entendió que había que hacer reforma. Cuando la iglesia se nos pide por la escritura, se nos pide que nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Lo pide el apóstol Pablo, Romanos 12:1 y 2, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. La reforma que nosotros hacemos en nuestra manera de pensar siempre tiene que ver solamente con esto, con lo que el hombre lo dice ahí, ¿sí? Junto a una sola de la columna.
entendiendo a lo mejor solamente de que nosotros tenemos eternidad y que vamos a ir a una eternidad, pertenecemos a una eternidad y que hay un libro que tenemos que guardar y mandamientos que guardar. Ahora, podemos guardar un montón de cosas que si no guardamos nuestras emociones, hermano, que son lo que mayormente estos influencers nos dicen. Nos dicen que mayormente estamos enfermos por culpa de ¿qué? De las emociones. Que tenemos problemas físicos justamente porque no sabemos manejar conductas. Y eso se nos escapa. Entonces, claro, manejamos largura de días en la idea de cuando me muera me voy a ir con Dios. Pero si la idea era que yo tuviera más tiempo en la tierra. Si nosotros no nos sabemos cuidar y pasamos por alto verdades que son importantes, ¿cómo cuidar todo nuestro ser? Porque la Biblia también lo dice, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles. Fíjese cómo manejamos nuestras emociones por sencillas cosas, un roce sencillo. Yo me quería sentar en esa silla y se sentó él. La hacemos más larga la cosa, toda una semana paseando la historia. ¿A usted le parece? ¿Es normal? ¿O estamos cojeando? ¿O se nos quedó corta la columna de la verdad que estábamos sosteniendo? No nos estamos quedando cortos para un montón de cosas. No vaya a ser que les sea más fácil, fíjese. ¿Cuánto tardó usted en decir sí, conozco al Señor? Minutos. Recibo al Señor, minutos. ¿Qué es lo que se tarda más? Los cambios. Entonces fíjese, la sociedad, como dijo el Señor Jesús, en el día del juicio, ellos van adelante de vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes se han quedado en una religión donde no les deja avanzar. Ellos pueden recibir al Señor de un momento para otro, como lo hizo usted, de la noche a la mañana. Y de hecho la promesa está, toda rodilla se doblará. Ahora, cuando ellos vengan a doblar la rodilla, tienen la vida asumida ya. Con la otra columna, con la de la izquierda, con una columna que sabe que lo que es entender riqueza y honra. Y la largura de día la puede encontrar en un par de minutos que usted le hable. Porque nosotros necesitamos llevarle a esa gente, al que sea, la columna que nosotros tenemos. De que Dios fue manifestado en carne, pero tienen el resto de las cosas. Nosotros nos hemos quedado cojeando. Nosotros nos hemos quedado con una verdad y una verdad limitada. Fíjese Proverbio 9, ¿qué es lo que diría? La sabiduría. Dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Usted sabe que no tiene que ver acá con cuántas columnas, sino que la sabiduría es una columna, ¿sí? O edifica columnas. Eso es lo que quiero que entienda. El número 7 también es por misterio o revelación, que significa ¿qué? Perfección. La sabiduría es la que edifica las columnas. Entonces lo que nosotros necesitamos saber, que el don perfecto o la sabiduría que hemos manejado se nos ha quedado corta. ¿Por qué se nos quedó corta? Que estamos cojeando como Jacob por todo estarle pidiendo al Señor y no hacernos cargo de nada. Peleando con el ángel por una bendición cuando la bendición ya se nos dio desde la cruz del Calvario. Ya toda la bendición está dada. Podemos tardar unos días de que yo lo entienda, pero no tantos años. La religión lleva años cojeando. Es la sabiduría la que edifica la casa y la que labra las columnas. Fíjese lo que diría en el verso 10.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿sí? Entonces necesitamos ese principio que es el temor de Dios. Pero el temor de Dios tenemos que llevarlo a otra avanzada, ¿sí? Porque si no conocemos en todo al Señor y no nos conocemos a nosotros mismos como Él nos ha pedido, nos vamos a quedar sin inteligencia. Irán delante de nosotros con la inteligencia. Vuelvo a repetirle, Pablo dice, bueno, no hay muchos sabios ni mucho inteligente entre nosotros. El asunto es que sigamos la carrera y tratemos de buscar un poco más, de poder entender de que los consejos que se nos dan son para bien. Es bonito compartir un versículo o un principio que me manden, o escuchar lo que me dice un psicólogo. Un psicólogo ha aprendido a conocer al ser humano y eso se nos pidió a nosotros que lo hiciéramos, que aprendiéramos a conocernos. Que yo aprendiera a conocer que si estoy enojada me hace mal. No solo porque Dios no me quiere enojado, a mí me hace mal. La ciencia dice que si yo estoy contenta, dicen que el baile, y nosotros no somos capaces de mover una pata acá cuando nos ponen una canción. El baile, dice que es increíble lo que le hace a una persona. Entonces podemos entender que de repente si David danzaba, no es que él estaba danzando para Dios, o él quizás por la religión pensaba que le estaba danzando a Dios, pero lo que Dios quería es que realmente David viviera otro tipo de vida. Algo que le hiciera bien a él. Lo que Dios nos manda a hacer es para el bien nuestro. No para que hiciéramos un sistema religioso de cómo hacer las cosas que le vengan bien a él. Era para el bienestar nuestro. Vamos a tratar de no hacerlo muy largo. Vamos a irnos a Apocalipsis 3:12. Juan decía, que es el mismo que escribe esta carta, dice, yo me gozo de que mis hijos andan en la verdad. Por eso poder llevarnos a otros niveles de verdades, ¿sí? De poder aprender a resolver cosas por nosotros mismos. Lo tenemos a Él, ya lo tenemos. Saquémonos la costumbre de estarle pidiendo todo el tiempo de que me saque las papas del fuego. ¿Cuándo va a ser mi hora? ¿Cuándo es mi hora de ser responsable de lo que hice, de lo que no hice, de lo que quiero? ¿Por qué otras personas alcanzan y yo no lo alcanzo? ¿Cuál es mi lugar de confort? ¿La religión? Si lo tengo a Él y Él me dice que en Él todo lo puedo, yo lo puedo si lo tengo a Él. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Otra vez lo voy a hacer una columna. ¿Sabe qué? Yo entendía esto. En realidad Pablo lo repitió varias veces, no hay mucho sabio entre vosotros. Y Jesús dijo, yo vine por los enfermos. No deja de ser una enfermedad de que nosotros seamos limitados en una cosa y que tengamos que estar agarrados de Él, ¿sí? Para todas las cosas. Eso no es sano, hermano. Eso es religión. El de no vivirlo a Cristo es religión. Y lo sabemos, pero ¿hasta cuándo lo vamos a dilatar? ¿Por qué otros se nos adelantan en las cosas y nosotros no? ¿Por qué otros alcanzan un montón de cosas y nosotros no? Hay algo que vamos a tener que tratar de llevar con más fuerza nosotros. Fíjese, vamos a leer, esta es la carta a Filadelfia. Es una iglesia. Vamos a leer el 8. José. Yo conozco tus obras
Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y Él lo sabe. Y Él lo sabe que tenemos poca fuerza. Pocas fuerzas para emprender lo que otros han podido hacer, nosotros no lo hemos podido hacer. Por eso es que Él ha tenido que venir a nosotros y ponernos una puerta abierta, sí, porque es la única fuerza que tenemos. No hemos negado su palabra, no hemos negado su nombre, sí, pero tenemos que reconocer, tengo poca fuerza. ¿Pero hay algo imposible para Él? No hay nada imposible. Reconozcamos, tengo poca fuerza, Señor. Tengo poca agilidad. Hay otros que han manejado otras cosas. Pero yo quiero decirle algo que nos va a ayudar. Algo que nos va a ayudar a aquellos que tenemos poca habilidad para un montón de cosas. Porque yo me reconozco con 64 años que tengo, yo ya podría haber hecho un montón de cosas y no la he hecho porque me he quedado solamente apoyada en una columna. Pero para Él no hay nada imposible, ni hay edades, ni hay sexo, ni hay nada. Es cuestión de aprender a pelear la batalla, ¿sí? Pero hay una cosa que nos va a ayudar. Acá se le habla a la iglesia de Filadelfia, versículo 7. ¿Se acuerda lo que significa Filadelfia? ¿Qué significa? A ver. Amor fraternal. Significa amor fraternal. A esta iglesia le dice, si vences, te voy a hacer columna. Porque tenés poca fuerza, pero te voy a hacer columna. Y a lo mejor, bueno, no tenemos toda la habilidad para poder lograr y hacer todo lo que ha hecho la gente que no lo tiene a Dios en la boca todos los días o no se va a un templo como este a cantarle y a hacer todos los ritos que nosotros hacemos dentro de estos templos. Tienen más agilidad y tienen una columna más alta. Pero en nosotros tiene que haber algo que nos ayude a esto. Y es el amor fraternal. ¿Sabe que una de las cosas que dijo el Señor que en el último tiempo, qué es lo que se iba a apagar? El amor. El amor de muchos se enfriará. Entonces es lo único que nos puede ayudar en el tiempo del fin a la hora de manejar ese juicio del cual el Señor dijo. Él dijo, otros les van a adelantar a ustedes en el juicio. Cualquiera puede adelantar a una religión en el juicio. Pero había algo que iba a triunfar en el juicio. ¿Qué es lo que era? Diga conmigo la misericordia. La misericordia es lo único que va a triunfar en el juicio. ¿Sabe que el juicio es equilibrio? ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor en el juicio? Ya lo vamos a ver otro día. Pero lo que me está diciendo, las columnas van a tener la misma estatura. Y la única manera de alcanzar lo que otros tienen más que nosotros es que nosotros tengamos misericordia. Las columnas, escúcheme, las columnas estas sostienen la verdad. Y hace unas semanas atrás yo le mostré por la palabra que sobre la verdad había algo, ¿se acuerda? Haga suma de palabra. Porque sobre la verdad está la misericordia. Sobre la verdad está la misericordia. Y la misericordia es la que triunfa en el juicio. Entonces quizás no tengamos mucha habilidad para muchas cosas, pero preocupémonos de que haya amor fraternal, que haya misericordia. Si no tenemos habilidad para otra cosa, hagamos que en el medio de una sociedad que está preparada para todo y para todo, que nosotros por lo menos podamos colaborar con el amor. No que todavía encima peleo a gente que va más adelantada que yo, la peleo con odio, la peleo con rencores, con subestimación, subestimamos. No es lo que vino a traernos Cristo, esa no es una verdad.
Si en nosotros hay fobias contra algo, eso no es una verdad. Entonces, si por lo menos queremos ser parte de una columna, miremos de que haya amor fraternal. Mírelos a todos como hermanos, porque son hermanos. Ellos ya conocerán la verdad y serán más rápido que nosotros, porque es más fácil decir, sí, creo en Jesús y te recibo como Salvador, es cosa de un momento. Pero cambiar actitudes y lograr cosas en la vida lleva tiempo. La religión ha hecho desastre. Pero nosotros tenemos que salir de esos lugares de confort. El confort que le ha dado a usted, que me ha dado a mí la religión. ¿En dónde me quedé? Con la religión. Él es mi Dios, pero no es el Dios de los demás. Él está conmigo, pero no está con los demás. Él a mí me ayuda, pero no ayuda a los demás. Padre, yo sé que nos estás llamando a caminar sobre los océanos. Señor, quizás nos has derribado argumentos que no nos convenían, porque no nos dejaba ver toda la verdad. Pero son cosas que nos convienen. Y qué bueno es poder salir de nuestro lugar de confort, de aquello que creo que no puedo, de aquello que creo que no sé, cuando en realidad con la misma boca decimos que en ti todo lo podemos, que en ti todo podríamos lograrlo, que no hay nada imposible para ti. Sácanos, Señor, de los lugares donde nuestra mente se quedó. Sácanos de los lugares donde nuestro corazón se quedó, nuestro sentimiento se quedó. Muévenos, Señor, que podamos seguir transicionando, que podamos seguir avanzando a entenderte, para poder nivelar las dos columnas que sostienen las verdades tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, solamente tú puedes, solamente tú sabes. Permite, Señor, que nos despertemos a esta realidad. Que podamos ver, como mayormente se dice, de qué pata cojeas. Señor, cuáles son nuestras debilidades, para poder salir de todas ellas. Sabemos que hay algo que tú vas a hacer y lo vas a hacer pronto en el planeta. Estabilizar tu cuerpo para poder asentar tu cabeza, como dice tu palabra, en un cuerpo que verdaderamente te responda en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Rey.